Gloria a Dios, hermanos. Para mí es un gozo poder compartir la lección 9 en este domingo 2 de mayo, en esta clase de adultos. Eh, el tema de la lección es sumamente importante, un pueblo santo. Especialmente es importante porque pone características a aquellos que hemos sido llamados por el Señor con un propósito. Un pueblo santo es el tema de la lección. El texto de estudio se encuentra en Primera de Pedro a partir del capítulo 2 y hasta el 3, versículo 9. La verdad central, sumamente importante, el cristiano debe vivir como ciudadano del reino de Dios, no como ciudadano de los reinos de este mundo. O sea, la ciudadanía celestial es más importante que la ciudadanía de este mundo. El versículo clave se encuentra en Primera de Pedro 2:11 y dice: yo os ruego como extranjeros, y ahí viene el término, ¿verdad? Y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sumamente importante, ¿verdad? Algunos términos importantes que no debemos olvidar ni debemos obviar: términos extranjeros, peregrinos, ciudadanos del reino de Dios, no ciudadanos de este mundo. Claro que tenemos una ciudadanía temporal, pero hay una ciudadanía eterna, que es la que nos hace un pueblo santo. Las metas de la enseñanza de este día en la lección de adulto es comprender la importancia de vivir una vida piadosa. Vivir una vida piadosa. Segundo, aceptar cómo la vida de santidad debe impactar la manera de vivir del creyente en este mundo con sus propios parámetros. Poner en práctica la santidad en la vida cotidiana. Tres elementos o tres metas que son importantes que recordemos en esta lección de hoy. La lección de la semana pasada, si podemos recordar un poquito, tocó el concepto de la santidad de manera tangencial. Y esta semana nos estamos enfocando en el aspecto práctico del pueblo de Dios como pueblo santo. Una cosa es la santidad como elemento importante, como concepto, pero otra cosa es la santidad como práctica, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar en cuenta. Pedro dio a sus lectores instrucciones específicas sobre cómo vivir en santidad. Haríamos bien en adoptar los mismos estándares y principios que él les presentó a los creyentes hace cerca de 2000 años. ¿Qué cambio ha vivido la iglesia en los últimos años respecto a la percepción de la santidad? ¿Ha sido el cambio positivo, negativo o una combinación de ambos? ¿Cómo puede cada creyente cristiano ejemplificar la santidad? ¿Ha notado usted si el término santidad como práctica o como estilo de vida, ¿verdad?, ha cambiado? Si usted es un creyente de hace muchos años, por ejemplo, yo conocí al Señor hace 50 años, más de 50 años, y la santidad en el tiempo en que yo conocí al Señor es muy diferente, aunque la palabra no cambia, pero de la manera en que se percibe cambia. Los creyentes a veces denuncian la condición de impiedad y perdición de nuestro mundo actual. Sin embargo, con mucha frecuencia nos enredamos en las diversiones o incluso en esas actividades que llamamos impías, que no corresponden al pueblo de Dios que debe vivir un estilo de vida santo. Esto no significa que debamos volvernos legalistas sobre asuntos triviales, pero sí significa que debemos dar un ejemplo de vida piadosa a quienes nos rodean. El mundo que nos rodea tiene que ver una diferencia entre el estilo de vida de un creyente y el estilo de vida de un ciudadano, ¿verdad?, de nuestra sociedad. El concepto de santidad puede parecer olvidado en nuestra cultura actual. Las películas, la televisión y otros medios a menudo utilizan escenas sumamente sugerentes, insinuadoras, y más que eso, las normas de lo que se habla y el comportamiento en el ámbito público están
mucho menos restringido que en el pasado. Las condiciones de impiedad de nuestra sociedad no es algo que deba sorprendernos. Aquellos que no siguen a Cristo ciertamente no seguirán su palabra. Sin embargo, la condición en que vive la sociedad es una razón más para que los cristianos consideren lo que la Biblia habla acerca de ser santos y vivir un estilo de vida santa. En este estudio, lo que Pedro escribió en las Escrituras puede ayudarnos a comprender lo que significa ser santo y vivir una vida santa, sumamente importante. Vamos a tener una lectura y vamos a primera de Pedro capítulo 2 a partir del versículo 5. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 2 versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea al rey como a otra autoridad superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa lectura es sumamente importante en primera de Pedro capítulo 2. En el capítulo 3 dice: asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta lectura. Permítame orar un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el tremendo privilegio de ser tus hijos. Gracias por tener tu palabra en medio nuestro y que ella nos anime, que ella nos edifique, que ella nos edifique, que ella nos dé fortaleza para seguir viviendo en una sociedad que no persigue nuestros valores, que rechaza todo lo que viene de ti, Señor. Gracias y bendice cada persona que esté en el televisor oyendo
esta lección. Bendícelo, bendícelo de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Tremendo. Vamos, como siempre, a tener 3 partes. Y entonces cada parte va a tener 2 subdivisiones. La primera parte tiene como tema escogidos por Dios. Y la subdivisión es la piedra viva. Somos piedra viva, como Pedro lo dice en Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Pedro se refiere a Jesús como una piedra viva. Las personas pueden elegir aceptarlo como el Hijo de Dios y recibir salvación o rechazarlo, lo que conduce al juicio. Como piedra angular, Él es el fundamento de nuestra vida y de la iglesia. Jesucristo es la base, es el fundamento de nuestra vida y de la iglesia. Pedro escribió a las personas que continuamente se acercaban al Señor Jesús. Se refirió a Jesús como una piedra viva, rechazada por algunos, pero preciosa a los ojos de Dios. Primera de Pedro 2:4. Isaías escribió que Dios ha puesto una piedra angular en una ciudad llamada Sión. Isaías 28:16, que se menciona en la Biblia más de 150 veces. Una piedra angular, y esa piedra se llama Jesucristo. En las Escrituras, Sión se refería principalmente a Jerusalén. Véalo en el Salmo 87, versículos 2, 3. O específicamente se refería al monte de Jerusalén. Y como tal se extendió a conceptos similares como el templo del Antiguo Testamento, Salmo 2:6. El pueblo de Dios, Isaías 60:14, e incluso a la Jerusalén celestial, como aparece en Hebreos 12:22. Pedro relacionó a Sión con la audiencia original de su carta, aquellos que leían en el primer siglo. En Primera de Pedro 2:4-8, los imaginó y a todos los cristianos como piedra viva, que están siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mire cómo estamos diciendo, siendo edificado, no se ha terminado. Dios no ha terminado ni con usted ni conmigo. Estamos siendo edificados como casa espiritual hasta el último momento en que estemos en esta vida, y como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, de acuerdo al versículo 5 de Primera de Pedro capítulo 2. En este sentido, los cristianos somos el templo, la morada de Dios, que el apóstol también describe en 1 Corintios 6:19. Recordemos que casa se refiere comúnmente al templo. Jesús es la piedra angular de esta casa, versículos 6 y 7. Esto es apropiado porque la piedra angular es la base de la estructura encima de la cual se va a edificar. Por lo tanto, es la base sobre la cual se mide y se construye la casa. Además, aquí el término piedra del ángulo o piedra angular también puede tomarse como piedra clave, fundamental, que forma el centro de un arco y por lo tanto le permite soportar el peso que las demás piedras no pueden soportar. Para aquellos que no creen en Jesús, Él es piedra de tropiezo, de acuerdo al versículo 8. La incredulidad entonces lleva a tropezar, ya que el incrédulo sigue el camino del pecado en vez del camino de Cristo. Por lo tanto, está sujeto a las consecuencias del pecado. Por lo tanto, tenemos que tomar muy en cuenta que rechazar esa piedra angular es como que usted esté diciendo que esa piedra, esa base que representa sobre lo que usted va a edificar su casa, usted no la quiere. Si usted se pone a edificar una casa sin una base fundamental, usted está probablemente dispuesto a recibir las consecuencias de no tener un verdadero fundamento. Es como dice la palabra, la diferencia el que edifica
su casa sobre la arena y el que lo edifica sobre las rocas, sobre la piedra angular Jesucristo. ¿Qué pasa cuando usted construye sobre la arena? Dice que vienen las aguas y entonces destruye todo. Pero cuando la casa está edificada sobre roca, eso no lo mueve nadie. Gloria a Dios. Por lo tanto, los incrédulos que edifican sobre arena van a recibir la retribución de ese tremendo error, ¿verdad? Algunas preguntas sobre esta primera parte A. ¿Cuál es el papel de Jesús como piedra angular en la vida del creyente? ¿Cuál cree es usted es el papel de Jesús en la vida del creyente como piedra angular? Bueno, no sé qué piensa usted, pero al ser la piedra angular en mi vida, yo tengo que edificar mi vida sobre Jesucristo. Yo no puedo edificar mi vida sobre cosas que no tienen valor, que no tienen fuerza, que no tienen fortaleza. Por lo tanto, Jesús como piedra angular es fundamental para que usted pueda crecer sanamente, espiritualmente. Si usted quiere crecer de esa manera, Jesucristo tiene que ser la base de nuestra vida, de nuestro edificio. Otra pregunta: ¿cómo puede Jesús ser tanto la piedra del ángulo como la piedra de tropiezo? Bueno, al ser la piedra del ángulo se recibe bendición, pero al no aceptar, entonces esa piedra viene a ser una piedra de tropiezo porque trae resultados eternos que son sumamente peligrosos para aquellos que rechazan edificar sobre su casa, sobre la roca Jesucristo. Por lo tanto, en el sentido de piedra de tropiezo, porque lo que se va a recibir no es lo más adecuado. Bueno, ¿qué pasa cuando usted tropieza? Cuando usted va caminando y no ve una piedra y tropieza, usted puede caer al suelo y esa caída puede ser fatal. Hay personas que han caído y no han podido levantarse. ¿Por qué? Porque se han dado en la cabeza, no sé, pero tropezar implica recibir consecuencias funestas para la vida de aquellos que no ven o no les interesa edificar su vida sobre Jesucristo, no sobre cosas temporales, no sobre cosas que no tienen sentido en esta vida ni en la venidera. La parte B de esta primera parte, escogidos por Dios, nos dice como subtema, pueblo escogido. Nosotros somos un pueblo escogido. Y en primera de Pedro 2, 9 y 10 es una porción que nosotros conocemos bastante bien. Dice aquí: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tremendo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando éramos muchachitos? Me acuerdo cuando yo iba a jugar frente a Guivia, que había un solar, y entonces íbamos a jugar béisbol y siempre habían dos capitanes de equipos que se turnaban para elegir a los jugadores. Me acuerdo que tiraban un bate y entonces íbamos poniendo la mano y entonces el que lograba llegar al final elegía primero. Eran emocionantes tiempos, especialmente ser elegido para pertenecer a un equipo. ¿Por qué? Porque consideraban que teníamos ciertas cualidades para jugar béisbol o lo que jugáramos. Como cristiano, Dios ha elegido a su pueblo, a su equipo, y está formado por aquellos que han aceptado el don de la salvación. A diferencia de los capitanes de equipo de la escuela primaria o de esos tiempos que yo le mencionaba, él no está buscando personas que ya sean buenos jugadores. Cuando nosotros formábamos dos equipos, siempre buscábamos cuáles eran los mejores. Pero ahora el Señor no está buscando quiénes son los mejores jugadores. Está, por el contrario, buscando personas que han recibido a Jesucristo, su Hijo, para hacerlo el Señor de sus vidas. O sea, muchas veces
nosotros pensamos que el Señor nos llamó a nosotros porque éramos mejores que los demás. Y no es así. Él no nos llamó a nosotros porque éramos superiores o mejores que el vecino. No, nos llamó porque nos amó de una manera que nosotros no podemos entender. Nosotros abrimos nuestro corazón y de esa manera Él decidió entrar a nuestra vida. La conclusión, pero, nos informa que a continuación se presenta un contraste en 1 de Pedro 2:9. Hay, por supuesto, una diferencia muy significativa entre cómo los cristianos reciben a Jesús y la incredulidad de aquellos que lo rechazan. En 1 de Pedro 2:9 y 10, como leímos, Pedro describió al pueblo de Dios entonces y ahora de 5 maneras. Primero, Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, personas elegidas. Bueno, esos que son elegidos en el mundo, cuando éramos muchachos, tratábamos de buscar la gente que jugara mejor, sea béisbol o fútbol, lo que sea. Pero en este caso, Dios nos escogió, escogidos por Dios, para ser su pueblo. Si ven, el enemigo puede tentar a los creyentes a cuestionar su valor, Dios los valora y envió a su Hijo unigénito Jesús para redimirlos como pueblo suyo. Uno de los errores que cometió el pueblo judío era pensar que ellos eran el único pueblo que Dios podía amar y creían que Dios los amaba porque era un pueblo bueno. Dice la palabra, cuando Dios está hablando: yo no los elegí a ustedes porque eran lo mejor, sino porque yo quise amarlo. Y de esa manera los creyentes cristianos, nosotros hemos sido elegidos porque Dios decidió amarnos, no porque somos mejores que el vecino. Muchas veces le hacemos creer a nuestros amigos que los que vienen a la iglesia somos perfectos y estamos alejados de toda verdad. Eso no es verdad. Nosotros no somos perfectos. Lo que nosotros somos seres humanos que hemos sido amados por Dios. Y entonces dice la palabra que la ventaja que tenemos sobre los demás es que el pecado no se enseñoreará de nosotros. O sea, nosotros no somos siervos del pecado como aquellos que no tienen a Cristo. Entonces, primero, somos linaje escogido, dice la palabra. Segundo, los cristianos son un sacerdote real sacerdocio. Es un estilo de vida. El sacerdocio, ser rey y sacerdote, eso quiere decir tener autoridad espiritual y también temporal como rey. Los reyes tienen temporales, los sacerdotes tienen esos valores eternos a su disposición. Tienen dignidad y posición a través de Cristo. Como creyentes estamos incluidos en esto y somos colectividad o cuerpo de Cristo. Tenemos un papel en la adoración, la oración y el ministerio para alcanzar a los demás. Tercero, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 2:9, los cristianos somos una nación santa. Somos una nación santa. La palabra santa significa apartado, separación del pecado, dedicación, consagración a Dios. En su carta, Pedro enfatizó la vida santa, llamando a los creyentes a alejarse de las prácticas pecaminosas y a vivir para honrar y agradar al Señor. Ser santo no implica ser perfecto, no. De hecho, la palabra de Dios dice en Hebreos 10:14, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santos. O sea que los santos no son perfectos, sino es a través de Jesucristo. Cuarta característica mencionada por Pedro: los cristianos somos pueblo adquirido, comprado, en el versículo 10. Adquirido aquí se usa en el sentido de ser exclusivamente de el que nos compró. Yo pertenezco a Cristo, usted pertenece a Cristo, no pertenece a nada que no sea el Señor Jesucristo. Cuando le dijimos al Señor: entra a mi vida y yo quiero hacerte el rey de mi vida, el Señor, Él es el Señor, nosotros somos los esclavos de Él. Nosotros no somos mejores, pero hemos sido adquiridos, hemos sido comprados. ¿Y cómo nos compró el Señor? Dice la palabra que fuimos comprados con precio de sangre. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz, porque era lo que se demandaba para la renovación, para la restauración de la raza humana, del ser humano, con una tendencia al pecado. Se necesitaba
sacrificar un cordero perfecto. Jesucristo es el cordero. Por eso Juan el Bautista lo vio y dijo, es aquí el cordero de Dios. Es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quinto, los cristianos se han convertido en el pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! Bueno, mucha gente no entiende que todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero pueblo de Dios, hijos de Dios, son aquellos que han aceptado a Jesucristo. Es el Dios que antes no conocíamos, pero que entonces nos amó y entonces viene a ser nuestro Dios. Es el Dios de la misericordia y esto transforma nuestra vida. Tenga en cuenta, en este versículo 9, se establece claramente que los cristianos deben anunciar las virtudes de Dios. Una de las características de este llamado es que nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo. Dice la palabra que Él renunció a sus cualidades eternas y se rebajó haciéndose hombre. Y murió en una cruz donde los criminales morían por amor a nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros estamos llamados con un propósito. No es solamente venir a la iglesia, es anunciar el Evangelio a nuestra familia, a nuestros vecinos, es vivir el Evangelio. La vida transformada y la vida santa de su pueblo debe ser un testimonio para el mundo del amor y el poder y la misericordia de Dios. Dios ha sacado a los creyentes de la oscuridad del pecado, del poder de Satanás en nuestra vida. Como pecadores, las personas están fuera de la familia de Dios, pero debido a su misericordia, ahora le pertenecen a Él. De acuerdo al versículo 10, Dios desea que los cristianos compartan su testimonio con otros. Gloria a Dios. ¿Cómo debería afectar la manera en que vive su vida diaria el hecho de haber sido elegido por Dios? Bueno, nosotros creo que tenemos que vivir una vida diaria responsable de acuerdo a los valores que nosotros decimos haber aceptado cuando Jesucristo entró en nuestra vida. Ese llamado tiene que afectar toda nuestra vida, el llamado de Cristo. Al ser elegido, eso quiere decir que nosotros tenemos que ser diferentes a los demás. No podemos ser iguales. Yo no puedo hacer lo mismo que hacen los demás. Hay cosas que yo quisiera hacer en la carne, pero digo, no, es que yo no puedo hacerlo porque yo soy un creyente y en mi cuerpo, en mi vida, en mi mente manda Jesucristo, manda la palabra de Dios, manda el Espíritu Santo. Por lo tanto, debe afectar toda mi vida, absolutamente todo. Es un principio transversal, tiene que tocar todas las esferas de mi vida. Segunda pregunta, ¿cuáles son las 5 maneras en que Pedro describe al pueblo de Dios? Al memorizar este versículo podrá recordar quién es usted en Cristo. Bueno, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que os llamó. Somos nación santa. Por lo tanto, eso nos hace a nosotros responsables ante Dios de nuestro estilo de vida, de manera que aquellos que no conocen a Cristo puedan conocerle. Cuando nosotros podamos mostrar que hay otro estilo de vida que demanda el Señor, no el estilo de vida de este mundo que va en picada, este mundo pecaminoso en el que estamos viviendo, pero que estamos aquí con un propósito. Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Nosotros somos parte de esta generación con un propósito. Yo creo que estamos viviendo la última generación, hermano. Esta generación puede oír las trompetas. Así que tenemos que estar preparados porque nosotros somos nación santa, hemos sido adquiridos, somos real sacerdocio. Eso es parte de nuestra función o de nuestras funciones en esta tierra. Gloria a Dios. La parte 2 de este estudio tiene como tema extranjeros, peregrinos y siervos. Y el subtema, den un buen ejemplo. Primera de Pedro 1, 11 y 12. Primera de Pedro 1, 11 y 12. Si ha viajado a otros países, es probable que haya estado en una situación en la que
no encajaba, no entendía el idioma y las costumbres a su alrededor, y es posible que notara grandes diferencias con aquellas personas que les rodeaban. Como pueblo de Dios que navega, nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Mire, para que nosotros tengamos una idea clara, dice la palabra de Dios perdónenme, estoy en Primera de Pedro, Primera de Pedro 2, dice, es en Segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro, no, Primera de Pedro 2:11, perdón, Primera de Pedro 2, no es capítulo 1, sino capítulo 2. Dice, amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Dice, tened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que lo que ellos os calumnian como malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Primera de Pedro, capítulo 2:11. Como pueblo de Dios que navega por nuestro mundo, estamos llamados a considerarnos a nosotros mismos como extranjeros y peregrinos. En otras palabras, cuando yo voy a otro país, soy extranjero y soy un peregrino porque al no vivir ahí estoy de paso. Por lo tanto, Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2, 11 y 12 que nosotros debemos sentirnos como peregrinos, que estamos de paso en este mundo. Estamos llamados a considerarnos a nosotros mismos como extranjeros y peregrinos. Ni siquiera deberíamos tratar de encajar, no nos interesa. En cambio, deberíamos invitar activamente a quienes nos rodean a unirse a la familia de Dios y prepararse para vivir con Él, tal como lo hacemos o lo haremos algún día. Pedro continuó escribiendo a los creyentes como extranjeros y peregrinos en el versículo 11. Estos términos no solo hablaban de cómo los creyentes tenían que vivir entonces, sino cómo los creyentes deben ver su vida en el presente. La palabra extranjeros indica que debían considerarse, cómo debían considerarse los lectores originales de Pedro, extranjeros. Eran extranjeros en la cultura que vivían, viajeros de paso, en vez de residentes, de permanentes en este mundo. Usted está pasando por aquí, yo estoy pasando por aquí. Esta no es mi ciudadanía, esta es mi ciudadanía temporal. Yo soy dominicano, pero tengo una ciudadanía del cielo, que somos nación santa. Por lo tanto, hemos sido elegidos, somos real sacerdocio, hemos sido adquiridos. Por lo tanto, nosotros estamos de paso. ¿Por qué tratar de ajustarnos a este mundo? De hecho, Romanos nos dice, no se conformen a este siglo, Romanos capítulo 12, sino renovar vuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos cada día, porque el enemigo va a poner muchas cosas y nosotros tenemos que vaciar todo eso de nuestra mente y llenarnos de Cristo. La palabra también indica hogar en este mundo, pero debería tener en cuenta que su verdadero hogar estaba en otro lugar, insinuaba Pedro. El lugar es el cielo. Mientras tanto, no pertenecían al mundo donde vivían, ni formaban parte de la cultura en que se encontraban. Este tipo de cosmovisión requiere ciertos compromisos. El creyente debe resistir los deseos carnales que los inconversos a su alrededor aceptan fácilmente. Pedro explicó el deseo de ceder a tales deseos. Estos chocan con los deseos espirituales, ya que tales deseos combaten contra el alma de los creyentes. Versículo 11. Esto es un buen recordatorio de que el mal puede ser una fuerza activa operando contra nosotros, pero podemos evitar conflictos internos innecesarios al rechazar las cosas pecaminosas, que es una buena manera de vivir, de acuerdo al versículo 12. La vida buena y piadosa tendrá un impacto muy real y positivo en el mundo impío
en que viven los creyentes. Si bien los inconversos pueden no aceptar la vida santa que ven e incluso burlarse de ella en este tiempo, algún día podrán celebrar este estilo de vida. Esto implica que los impíos pueden algún día cambiar su vida a través del ejemplo piadoso de los creyentes que estamos de paso por este mundo. No nos conformemos a este mundo, estamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. Por lo tanto, no nos olvidemos de eso. Nosotros estamos llamados a caminar como si estuviéramos en otro país, porque nuestra ciudadanía es ciudadanía celestial. Algunas preguntas de esta parte 2. ¿De qué manera el creyente influye en la manera en que interactúa con las personas que los rodean? ¿Cómo influye? Bueno, influimos si nosotros tratamos de vivir nuestros valores en una sociedad que necesita nuestros valores, una sociedad que no quiere nuestros valores, pero que los necesita, y por lo tanto nosotros estamos llamados a vivirlos. La influencia nuestra tiene que ser positiva. Nosotros aportamos a los valores, nosotros aportamos a una vida de honestidad, a una vida de santidad. Por lo tanto, cuando interactuamos con alguien, esa persona se está fijando cómo nosotros somos y de esa manera nos va a señalar. Pregunta 2. ¿Qué ejemplos puede dar de los momentos en que ha sido un extraño o extranjero en su propia cultura? Bueno, claro, cuando nosotros nos fuimos a los Estados Unidos, pudimos vivir algunos elementos que nos chocaban. Sin embargo, en nuestra propia cultura, siendo dominicano, muchas veces hemos sido considerados extraños porque no participamos de la manera en que participan los demás. Bueno, cuando nos fuimos a vivir a los Estados Unidos hace varios años, simplemente no entendíamos algunas cosas y la gente tenía que entender que éramos extranjeros, no conocíamos. Pero aquí, que somos dominicanos, muchas veces la gente nos ven como extraños porque no participamos en lo que ellos hacen. Nosotros no podemos hacer lo que hacen los impíos, nosotros no podemos caminar de acuerdo a los valores de aquellos que nos rodean. El propósito de Dios es que ellos caminen de acuerdo a los valores que nosotros hemos aceptado a través de Jesucristo. El propósito es que esos amigos nuestros en algún momento puedan llegar a conocer a Jesucristo. Parte B. Vivan en sumisión y libertad. Primera de Pedro, capítulo 2, 17 al 21. Sumisión y libertad parecen términos contrastantes. Como Cristo trae libertad, parece contradictorio hablar de sumisión, especialmente sumisión al gobierno establecido, incluso cuando ese gobierno pudiera oponerse al cristianismo. Veamos lo que Pedro dijo acerca de esto. Pedro prosiguió al asunto de la relación del cristiano con el gobierno en Primera de Pedro 2:13. Aquí llamó a los creyentes a someterse al gobierno. Lo dijo sabiendo que el gobierno romano se oponía al cristianismo en esos tiempos, en el primer siglo. Este mandato puede ser difícil de seguir o de entender, especialmente en países donde la fe cristiana está en conflicto directo con el gobierno. Los cristianos enfrentan persecución en muchas áreas del mundo y en muchas otras partes la opinión de ellos es blanco de burla en el ámbito público. Aun cuando enfrentamos dificultades, Dios nos llama a honrarlo con nuestra vida, lo que significa respetar debidamente a los gobiernos, aunque no estemos de acuerdo en todo con ellos, así como a soportar las consecuencias de un gobierno opresivo. Tales realidades también deberían obligarnos a orar por la iglesia perseguida. Bueno, el principio que yo he aplicado, y me parece que la palabra lo enseña, yo no puedo ser obligado a hacer nada que la palabra me prohíba. Si la palabra me dice no hagas algo, yo no debo hacerlo porque el gobierno me obligue a hacerlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Claro que nos sometemos a
gobiernos temporales, pero nos sometemos en la medida en que esa sumisión no quiera opacar nuestros valores y fe en la palabra de Dios. Claro, hay algunas cosas que se pueden hacer y no se violentan nuestros valores. Por ejemplo, en China, el gobierno ha decidido quitar todas las cruces, porque entienden que la cruz no puede estar por encima de la bandera china, y entonces todas esas cruces que están encima de los edificios, todas las han quitado. Pero eso no quiere decir que los creyentes no sigan adorando al Señor. Una gran cantidad de creyentes tienen que hacerlo en catacumbas, decíamos, ¿verdad? En esos tiempos. En la iglesia perseguida es una iglesia que está escondida adorando al Señor. Solamente aquellas que el gobierno le da permiso pueden hacerlo públicamente, pero tienen que someterse. Y por eso muchas de esas iglesias que tienen permiso para operar, les han quitado las cruces porque entienden que eso no tiene o no va con los valores del Partido Comunista Chino. Y hay otros países donde también se están dando algunas formas de persecución. En los países islámicos a los creyentes se les persigue, y en otros países donde existen otros tipos de fe, principios y tradiciones religiosas, donde el cristiano no puede públicamente propagar su fe. Por ejemplo, los soldados norteamericanos, cuando van a países islámicos, no pueden, aunque sean cristianos, llevar una cruz, porque supuestamente eso ofende a los ciudadanos de esa nación. Bueno, ¿cómo sabemos si debemos someternos a una autoridad impía o resistir en base a nuestra lealtad a Dios? Aquí hay un principio básico: someterse a la autoridad, excepto cuando las leyes conducen a la desobediencia a Dios y a su palabra. Vivir como ciudadanos respetuosos de la ley es la voluntad de Dios para los creyentes. Al hacer el bien, los cristianos pueden silenciar las críticas de aquellos que neciamente suponen que vivir para Dios significa que nos negamos a cumplir positivamente y efectivamente a la sociedad. Pedro luego llamó a los creyentes a vivir como personas libres, versículo 16 de este capítulo 2. Una referencia a la libertad de la esclavitud del pecado y a no seguir más su propia voluntad egoísta, como lo dice Romanos 8, 1 y 2. Muchas personas piensan que la libertad es poder hacer lo que uno quiera. Sin embargo, para el cristiano, libertad significa libertad del poder del pecado, de la culpa y la vergüenza, y libertad para servir a Cristo. Esa es la libertad. Esta libertad no debe usarse para encubrir o excusar un comportamiento incorrecto, como negarnos a pagar impuestos o no mostrar el debido respeto a quienes se encuentran en posiciones de autoridad. El presidente es el presidente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Algunas preguntas en esta parte 2b. ¿Cómo puede un cristiano someterse al gobierno cuando el gobierno se opone a las creencias de los cristianos? ¿Cómo puede un cristiano someterse al gobierno cuando el gobierno se opone a las creencias de los cristianos? Bueno, decíamos que yo me someto a todo aquello que no me lleve a violar los principios y valores de mi fe, simplemente. Entonces, por ejemplo, si hay leyes que dicen que no se puede, que no se pueden abrir los templos, o que no se pueden cantar, o que no se pueden predicar algunos temas que están contenidos en la Biblia, bueno, nosotros vamos a tener que pagar el precio porque vamos a predicar esos temas, especialmente en una generación donde se castiga oponerse a la agenda de género, donde supuestamente la Biblia cometió un error, o alguien decía Pablo no estaba hablando correctamente cuando él hablaba de quienes no entrarán al cielo, y decía los que se acuestan con varones, los homosexuales, etcétera, etcétera. Pero no debemos olvidar que en el mismo versículo donde dice que los homosexuales no entran al cielo, también dicen los borrachos, los adúlteros, los ladrones, los mentirosos. O sea, no solamente son
ese grupo que está tratando de cambiar lo que es la creación de Dios en términos de género, pero aquellos que viven su propia vida y están dispuestos a retar al Creador viviendo como les da o les dé la gana. Pregunta 2. ¿Cómo pueden los creyentes practicar la buena ciudadanía sabiendo que viven como peregrinos en su cultura? Bueno, ¿cómo practicamos la buena ciudadanía? Yo pienso que un creyente no debe pasar en rojo los semáforos. El semáforo es para pararse. Usted pasa en rojo si el policía le dice que pase. Un creyente no debe andar sin licencia, porque la ley establece que para usted manejar tiene que tener una licencia. Un creyente tiene que cumplir todo lo que la ley establezca que usted tiene que hacer, pagar los impuestos, usted tiene que pagar lo que compra, usted tiene que pagar la gasolina, usted tiene todo lo que implique que usted obedece a las leyes, usted tiene que hacerlo. Leyes que no violen nuestra relación con nuestros valores. Pero si nosotros somos ciudadanos respetuosos de las leyes en el sentido general, nosotros estamos viviendo en una sociedad donde vamos a ser diferentes, porque todo el mundo va a decir, bueno, usted lo hace porque es creyente, pero eso lo hace cualquiera. Bueno, no es así. Gloria a Dios. La tercera parte de nuestra lección tiene como tema sumisos y dispuestos a amar a los demás. Y Pedro habla en el 1 de Pedro 3, del 1 al 7, la sumisión en el matrimonio. La sumisión es importante para un matrimonio exitoso, pero no requiere que nadie sea tratado como inferior o menos importante. Más bien es un asunto de respeto mutuo. Pedro también proporciona enseñanza a las parejas casadas. 1 de Pedro 3. Primero se dirigió a la esposa e indicó que se sometiera a su esposo. Estas palabras se refieren a un ajuste voluntario de las acciones en respuesta a una autoridad que se reconoce como adecuada. Si el esposo no es cristiano y no obedece a la palabra, el comportamiento y la actitud respetuosa de la esposa pueden ganarlo para Cristo. Tenga en cuenta que la palabra conducta del versículo 2 se refiere a nuestra manera de vivir, a nuestro estilo de vivir en la sociedad. Pedro también observó que la belleza interna del corazón es más valiosa para Dios que el valor efímero de los adornos externos. Esto no significa que cosas como el maquillaje y las joyas sean malas. Sin embargo, el valor de la belleza interior es superior a lo que nos embellece exteriormente. Pedro señaló a la matriarca del Antiguo Testamento, Sara, como un ejemplo a seguir por cada esposa cristiana. Sara siguió el liderazgo de su esposa, de su esposo Abraham, incluso cuando pudo haber usado el temor a los peligros desconocidos y posibles como una excusa para no ser sumisa y seguir a su esposo. El miedo es una respuesta humana natural, pero también puede convertirse en una excusa para no hacer lo que Dios ha dispuesto que hagamos. Las mujeres que superan el miedo con la fe y hacen lo recto ante los ojos de Dios son consideradas como hijas de Sara. El versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto examina la responsabilidad del esposo en el área del matrimonio. Cabe señalar que la expresión más frágil es una referencia a la fuerza física, no a la fuerza intelectual o moral, fuerza física. Aunque la mayoría de los esposos son físicamente más fuertes que su esposa, eso no significa que el esposo sea moralmente más fuerte o tenga más integridad que la esposa. A veces de hecho, lo contrario podría ser cierto. El esposo debe respetar a su esposa como coheredera de la salvación. Un hombre que no muestra respeto a su esposa no debe esperar que se le considere maduro en la fe. Su falta de respeto hacia ella puede incluso obstaculizar
su propia oración. Wow. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestras esposas y tratarlas como coherederas de la salvación, si son creyentes. Y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si pensáramos en eso, quizá evaluáramos de qué manera nosotros tratamos a nuestras esposas. Claro, yo pienso que hay una relación biunívoca. En otras palabras, la esposa se somete al marido en amor y el marido ama a su esposa. Hay mujeres que no quieren esposas, que no se someten al esposo. Y yo creo que muchas veces por eso el esposo se le hace difícil amarla. Entonces, tiene que haber una mutua relación de respeto y de sometimiento, de manera que nosotros podamos vivir como ejemplo a parejas que no conocen al Señor. Preguntas. ¿Cómo describiría la sumisión de la esposa al esposo? Bueno, eso quiere decir que la esposa entiende que el hombre juega un papel de líder en el hogar. Es el hombre que está dispuesto a suplir necesidades que la esposa no, o necesidades que son perentorias, que la esposa tiene que de alguna manera buscar, y el esposo está dispuesto porque el esposo trabaja. El problema de este tiempo es que el movimiento feminista establece que la mujer debe trabajar así como el hombre, y entonces entre los dos se distribuyen, algo en términos de funciones que no existía en el primer siglo. Yo pienso que el hombre es el que está llamado a suplir las necesidades del hogar. Cuando la mujer trata de liberarse, entonces hay violencia en la forma en que el hombre muchas veces ve el papel de la esposa en el hogar. En los Estados Unidos, por ejemplo, tuvimos experiencia de maridos que no trabajaban y entonces cuidaban a los niños en lo que la esposa trabajaba. Y otras veces era la mujer que no trabajaba y el marido trabajaba. Y ese es el papel que más se asemeja al principio bíblico, el hombre que suple las necesidades de su familia. Habría que ver cada pareja de manera individual para ver de qué manera se podría hablar de sumisión del uno al otro cuando los dos trabajan, cuando los dos traen los recursos, cuando los dos se distribuyen, suplir las necesidades, cuando los dos tienen responsabilidades con los hijos. ¿Cómo describiría el respeto del esposo a la esposa? Bueno, la palabra de Dios dice que debemos honrarla como coherederas. Claro, nosotros somos coherederos también del reino. Ella debe honrarnos a nosotros. Pero muchas veces hay un desfase y entonces el hombre y la mujer no entienden estos elementos. Yo pienso que la sumisión no implica abuso. El matrimonio no es para abusar, es para convivir en una relación de edificación, que nos edifiquemos uno al otro. Cuando hay abuso, y quiero decirle que el abuso no solamente es del hombre hacia la mujer, hay mujeres que abusan de sus esposos. Y entonces cuando el esposo le sugiere algo, entonces ellas asumen que pueden hacer lo que le da la gana, quizá porque él no tiene los suficientes recursos para darle todo lo que esa mujer pide, ¿verdad? Entonces, el respeto es considerarla coheredera y tratarla bien, como vaso frágil, dice la palabra. Frágil no en el sentido de los valores, pero físicamente, o sea, no maltratarla. El hombre que maltrata a su esposa físicamente o verbalmente está opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. Así que somos coherederos ambos, somos ambos pueblo de Dios. El esposo y la esposa somos peregrinos, somos extranjeros y vamos de paso por este mundo. Gloria a Dios. La parte B de esta parte 3, ámense los unos a los otros, sumisos y dispuestos a amar a los demás. Jesús enseñó que sus discípulos serían conocidos por su amor mutuo.
Pedro estuvo presente para escuchar esa enseñanza y continuó enseñando ese mismo concepto. A veces los creyentes definen la vida cristiana en términos del tiempo que dedican a leer la Biblia, a orar o a ir a los cultos de la iglesia. Pero estas cosas representan solamente actos externos, personales y fruto de la vida cristiana. Pedro dejó bien claro en 1 de Pedro 3, 8, 9 que nuestras interacciones y el trato a los demás son esenciales. Las relaciones de los creyentes en la iglesia, el matrimonio, los negocios, las amistades deben verse como oportunidades para bendecir a los demás. El crecimiento espiritual también exige que la influencia de Cristo en nosotros se vea en estas relaciones con los demás. Los creyentes deben ser de un mismo sentir, dice 1 de Pedro 3:8. Eso no significa que sus pensamientos sean siempre uniformes. Más bien, se refiere a un compromiso con la unidad y la compasión, la bondad y el amor mutuo. Esto sucederá solo cuando las personas en una congregación se conozcan y concilien sus preferencias, diferencias y conflictos que surjan. A través de este proceso emergen las cualidades de empatía, amor, compasión y humildad. Se desarrollan y se expresan a través de la interacción con los demás. A la luz de las enseñanzas de Pedro, los creyentes deberían ver la unidad como parte de la intención fundamental de Dios para la iglesia. La unidad, ¿verdad? Somos un pueblo. La iglesia no puede tener clases sociales. En la India existen las castas y hay castas que están destinadas a ser los que limpian las letrinas, pero hay castas que son superiores y a esas siempre hay que servirle. Son las que tienen las posiciones más importantes en la sociedad. Pero la iglesia no es un régimen de casta. La palabra de Dios dice que ya no hay ni judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer. En Cristo somos iguales. El hombre y la mujer somos iguales para el Señor. Por lo tanto, el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Lo que tienen son roles diferentes dentro del plan divino. Preguntas en esta parte B. ¿Qué comportamientos distinguen a los creyentes de los no creyentes? Bueno, si hablamos de la relación, es que nosotros buscamos la unidad. Los creyentes buscan la unidad, los no creyentes se separan, pelean, nosotros nos unimos, ellos se separan. Por lo tanto, nosotros debemos amar, servir, ser hospitalarios con nuestros hermanos. Son coherederos, o sea, esos hermanos que van a la iglesia, que conocen a Cristo, van con nosotros al cielo. Son coherederos de la eternidad. Por lo tanto, si nosotros aquí no podemos ponernos de acuerdo, yo no entiendo cómo pensamos que vamos a ir al cielo con los demás. Los creyentes no tienen esa esperanza. Por lo tanto, nosotros tenemos que distinguirnos por ser un pueblo de amor, un pueblo tolerante, un pueblo que sirve a los demás, que no busca lo suyo, sino que está dispuesto siempre a servir sin esperar que se les retribuya. Los no creyentes no entienden eso y por lo tanto su comportamiento es totalmente diferente. Es por esa razón por la que muchas veces la gente no nos ve como que somos de este mundo. Y claro, mejor es que nos vean así. Nosotros somos ciudadanos del cielo, ciudadanos de la eternidad. Y así debemos comportarnos. ¿Cómo deben resolver las diferencias de opinión los creyentes? Bueno, vamos a aceptarnos como somos. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú crees en algunos términos, ¿verdad? Pero te acepto así, si no va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, nosotros resolvemos la diferencia simplemente aceptando nuestras opiniones, aunque no estemos totalmente de acuerdo. En la iglesia, nosotros podemos pensar que para alabar a Dios hay que estar parado, o para leer la Biblia hay que estar parado, y decimos que vamos a honrar o que vamos a reverenciar a Dios parándonos. Bueno, quizás, pero lo importante es que nosotros tenemos que
para vivir en comunidad, de regirnos por normas donde cada uno no puede elegir hacer lo que quiera. O sea, si estamos todos cantando, yo no puedo pararme a decir una poesía cuando todo el mundo está cantando, ¿no? Estoy cantando, estamos cantando. Si estamos orando, entonces vamos a orar. Si estamos, si decimos vamos a adorar al Señor parado, pues nos paramos. Pero decir que es para reverenciar, bueno, la reverencia verdadera es la reverencia del corazón. Hay personas que pueden estar paradas y en su corazón no hay reverencia a Dios. Claro, nos ajustamos a eso para que podamos evitar diferencias y que la gente vea que nosotros actuamos como un pueblo, como un solo cuerpo, incluso en las reuniones que nosotros tenemos de adoración a nuestro Dios. Conclusión, ¿qué nos dice Dios? Después de esta enseñanza, ¿alguien puede explicar en sus propias palabras cuál es nuestro deber si pensamos en la unidad de la iglesia? ¿Cuál es nuestro deber si pensamos en la unidad de la iglesia? Nuestro deber es perseguir la unidad, es luchar, es trabajar, es pelear por la unidad de la iglesia. ¿Qué requiere de nosotros el principio de la sumisión mutua? Estar dispuesto a aceptarnos como somos y entonces aceptar las opiniones. Y yo me someto y ella se somete, nos sometemos unos a otros, de manera que nosotros podamos caminar juntos. La palabra cuestiona, si Dios no están de acuerdo, ¿podrán caminar juntos? Imposible, tenemos que estar de acuerdo en todo esto. La iglesia no puede ser creada por grupitos donde cada uno piensa que lo que hay que hacer es otra cosa, no. Hay un programa, todos estamos participando como pueblo de Dios. Es propicia la ocasión para orar por nuestros líderes en la iglesia, orar por los pastores y el equipo que trabaja con ellos. Si hubiera alguna desunión entre los miembros, que este sea también el foco de su oración. Ojalá que esta semana nosotros podamos orar por nuestra congregación, orar por nuestros líderes y que nosotros entendamos que hay un propósito por el cual Dios nos ha traído a una congregación específica. En este sentido hablamos del templo del Calvario. No es solamente el templo del Calvario el cuerpo de Cristo, no. El cuerpo de Cristo es universal, pero en cada iglesia hay parte, miembros del cuerpo de Cristo que son dirigidos por el Espíritu Santo. Ojalá que esta semana pensemos en que Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo, apartados, un pueblo que está dispuesto a vivir como peregrinos y extranjeros en esta vida. ¿Por qué tenemos que someternos a patrones y valores que van contrario a la palabra? No, la palabra dice no se sometan a la forma, no tomen la forma del mundo, sino debemos revisarnos, renovarnos y vivir para el Señor. Gloria a Dios. Ojalá que esta lección de un pueblo santo nos haga reflexionar y podamos revisar nuestra vida y nuestro estilo de vida. Es penoso que muchas veces como creyentes digamos malas palabras y actuemos de una manera en que la palabra no está de acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la palabra. La palabra no va a aceptar lo que yo hago si va contrario a la palabra. Entonces, ojalá que entendamos esto, a vestir de manera honrosa, a caminar, a hablar, a ser honesto, a vivir en armonía, aceptarnos y tratar de no criticar, especialmente si no hay fundamento. Incluso si hay fundamento es peligroso, porque podríamos estar añadiendo cosas que no son. Así que Dios le bendiga y nos vamos a ver el próximo domingo. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos y que en este día, en este domingo, nosotros podamos haber aprendido algo, Señor. Sobre todo que somos un pueblo que hemos sido adquiridos, hemos sido llamados a ser un pueblo con sacerdocio real, hemos sido adquiridos, hemos sido elegidos, pero hay un propósito y es proclamar a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, que en Cristo hay esperanza, que Él es el único que puede liberarnos del poder del pecado en nuestra propia vida.
Te alabamos y te damos a ti el honor y la gloria. Bendice nuestros líderes, Señor, nuestros pastores, nuestros diáconos. Bendice cada persona que tú has llamado para desarrollar algún rol en esta congregación. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, y nos estaremos viendo el próximo domingo.